aspectos o en qué puntos o en qué competencias necesitan información adicional, información que les vaya a ayudar mejor en planificar la evaluación, la planificación curricular anual y la experiencia de aprendizaje. Entonces yo tengo que ir pensando hacia qué puntos me tengo que orientar para la evaluación diagnóstica. Ahora, uno dice, profesor Julio, ¿voy a diagnosticar todas las competencias? Sí, pero ojo, tenemos diferentes insumos para evaluar, para diagnosticar las competencias. Entonces, es posible, ojo, estoy señalando solo como una posibilidad que como maestro, como maestra de aula, yo haya tenido en el segundo A, lo que sería el segundo A, digamos, lo que hoy sería tercero A. En el segundo A yo he tenido a todos mis estudiantes, al 100% de mis estudiantes conectados, sin ninguna dificultad, han participado, han interactuado, sin ninguna dificultad, y por lo tanto, tengo yo evidencias complejas, evidencias integrales, evidencias que me permiten ver el nivel de complejidad de la competencia. Si yo tengo todo eso, no hay ningún problema, porque con esos insumos yo voy a hacer la evaluación diagnóstica. Es decir, ya no necesito proponerme una situación de evaluación, porque tengo todos los insumos. Pero ese es un caso. Le voy a poner otro caso. Otro caso es que, por ejemplo, siendo el maestro o la maestra de ciencias sociales en el tercero A, desde el inicio, por ejemplo, desde el inicio y hasta el final del 2021, yo he tenido dificultades con el 25% de mis estudiantes. Mis estudiantes han sido intermitentes, no han presentado sus trabajos, han presentado muy pocos trabajos, no me permite, por lo tanto, tener una valoración adecuada, pertinente, sobre el nivel de desarrollo de la competencia del estudiante. No tengo, pues, insumos, no tengo insumos con los cuales yo realmente evaluar el avance de mis estudiantes, porque por lo menos el 25% de ellos, ¿no? El 25% de ellos no se han contactado conmigo y no he tenido acceso a sus evidencias de aprendizaje. Y además de eso, otro 25% de mis estudiantes, yo mismo los he ubicado en el nivel de logro B, es decir, en proceso, ¿sí? Y es cierto que hay otro grupo que los he ubicado en el nivel A o en el nivel AD, ¿correcto? Eso he estado haciendo yo con mis estudiantes. Esa ha sido la evaluación que he proporcionado. Entonces, en este caso, yo tengo que el 50% de mis estudiantes no tengo pues toda la información clara, precisa sobre el nivel real de aprendizaje. Yo necesitaría, entonces, necesariamente, plantearme una situación diagnóstica, una situación de evaluación diagnóstica. Tengo que plantearme una situación de evaluación diagnóstica para determinar cuál es el nivel real de aprendizaje de los estudiantes. Porque solo cuando yo puedo identificar con claridad el nivel real de aprendizaje de mis estudiantes, entonces yo podré hacer una planificación curricular adecuada y pertinente, una planificación curricular que responda a las necesidades de aprendizaje de mi estudiante. ¿Qué nos dice todo el marco teórico? No solamente el marco teórico. ¿Qué nos dice el currículo nacional cuando nos habla de la planificación curricular? Nos dice que el maestro y la maestra elabora, diseña, propone su propuesta, su planificación curricular, respondiendo a dos grandes aristas, a dos grandes aspectos centrales. Uno son las necesidades de aprendizaje de mi estudiante. Profesor Julio, ¿yo cómo identifico, yo cómo determino cuál es la necesidad de aprendizaje de mi estudiante? Pues para eso necesito realizar la evaluación diagnóstica. Necesito insumos, necesito tener evidencias de la actuación compleja del estudiante. Y la otra arista es que yo necesito también planificar teniendo en cuenta el contexto, la realidad del espacio geográfico donde mi estudiante vive, donde mi estudiante realiza aprendizajes. Entonces,
tengo que mirar mucho el contexto del aprendizaje y tengo que también tener en cuenta las necesidades y demandas de aprendizaje de mi estudiante. Ambas cosas yo tengo que tener en cuenta. Y el contexto yo lo puedo analizar desde el diagnóstico del PI, del PCI. El contexto lo puedo analizar de repente desde algún documento de la municipalidad distrital, la municipalidad provincial, la región, y desde ahí puedo ver el contexto. Pero además, ustedes, maestros y maestras, viven en la región. Viven, es más, en la provincia de Moyobamba. Por lo tanto, tienen los elementos como para poder, pues, analizar e identificar el contexto y cuáles son las potencialidades y problemas de ese contexto en el cual está. ¿Correcto? Por ahí vamos viendo, entonces. Necesito eso. Y cuando yo quiero identificar necesidades de aprendizaje de mi estudiante, para yo identificar esas necesidades, necesito realizar esa evaluación diagnóstica. Y eso es lo que ahora vamos a tocar, ¿ya? Lo que sigue vamos a ver es, vamos a analizar un caso práctico para la evaluación diagnóstica en ciencias sociales. Analicemos el caso. El profesor Juan, responsable de tercer grado de secundaria el 2021, al concluir el año, obtiene las siguientes conclusiones del logro de sus estudiantes respecto a la competencia construir interpretaciones históricas asociadas al área de ciencias sociales. Él ha identificado a finales de año cuál ha sido el nivel real de aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Y dice el nivel de logro alcanzado por la mayoría de sus estudiantes respecto a esta competencia y en relación a las capacidades propuestas, interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos, es que el estudiante puede utilizar fuentes históricas para identificar ideas respecto a hechos o procesos históricos, reconoce cambios y permanencias en estos hechos o procesos históricos y establece relaciones sobre ideas respecto a hechos o procesos históricos. Eso puede hacer el estudiante. Pero tiene que haber logrado, debería de haber logrado, contrastar información de diversas fuentes históricas, identificando las principales ideas sobre hechos o sucesos, elaborar explicaciones sobre los cambios, permanencia de los hechos o procesos históricos, estableciendo una relación de causalidad con la actualidad, y también establecer relaciones entre las posiciones, legislación, idea, diferentes fuentes sobre hechos o procesos históricos, relacionándolo con la actualidad. Entonces lo que vemos es que hay un nivel real de aprendizaje a finales del 2021 y hay una posibilidad, un nivel de logro que debió de haber obtenido los estudiantes. Ese es el contexto en el cual estamos, ¿ya? Muy bien. El profesor Juan, entonces, frente a las conclusiones del logro de su estudiante respecto a la competencia, construye interpretaciones históricas, le propone al director de institución educativa 3 situaciones de evaluación. Y yo les voy a plantear las 3 situaciones de evaluación que el profesor Juan ha elaborado, teniendo en cuenta, reitero, teniendo en cuenta lo que los estudiantes deberían de lograr, es decir, el nivel real que debieron de haber logrado. Muy bien. Se plantea una situación significativa, la cual va a ser la misma para las 3 situaciones de evaluación diagnóstica. La misma situación significativa, ¿ya? ¿Qué dice la situación significativa? Dice, en el contexto del Bicentenario y la celebración de la independencia del Perú, existen diversas corrientes históricas sobre cómo se llegó a obtener la independencia nacional. Algunos investigadores señalan que nuestra independencia fue concedida y otros que nuestra independencia fue lograda. También existen otras investigaciones que señalan que tuvo ambos matices. En ese contexto, te proponemos que asumas la posición de un historiador escolar e investigues sobre las diversas versiones respecto a la independencia y respondas al siguiente reto. Podemos señalar que nuestra independencia fue lograda o tal vez concedida. Asume una posición y fundamentala a partir de la revisión de diversas fuentes históricas. Muy bien, ahí tenemos una situación significativa y veamos la primera situación de evaluación que plantea el profesor. La ha titulado Analizamos la independencia del Perú a través de diversas fuentes, y ahí plantea la fuente 1, fuente 2, fuente 3, y dice, la actividad, los estudiantes analizan las fuentes proporcionadas por el docente y otras a las que pueda tener acceso, y en base a dichas fuentes realiza una comparación sobre las diversas posiciones que tienen los historiadores respecto al proceso de independencia del Perú.
Adicionalmente, debe expresar su opinión personal respecto a por qué existen diversas posiciones sobre la independencia del país. Elabora un cuadro comparativo sobre las diversas posiciones respecto a la independencia del Perú y expresa tu opinión personal respecto a por qué existen diversas posiciones sobre la independencia del país. Ya está. Miren, tiene una primera situación de evaluación, ya hemos leído la situación significativa, la titulado Analizamos la independencia del Perú a través de diversas fuentes, y la actividad es que los estudiantes pues van a analizar las fuentes y otras más, ¿no? Y van a hacer comparaciones sobre las diversas posiciones de los historiadores respecto al proceso de la independencia del Perú, y adicionalmente deben expresar su opinión personal, ¿no? Y va a elaborar un cuadro comparativo con esas diversas posiciones respecto a la independencia, expresar su opinión personal, por qué existen diversas posiciones. Situación 1. Situación 2 es la misma fuente. Ojo, partimos por la premisa, por favor, les quiero plantear yo eso, que es la misma situación significativa y son las mismas fuentes. Lo que está cambiando son las actividades y el producto, ¿ya? La actividad del producto está cambiando, la actividad del producto va a cambiar. Actividades. Los estudiantes analizan las fuentes proporcionadas por el docente y otras a las que puede tener acceso, y en base a dichas fuentes responden a un cuestionario sobre el problema de independencia del Perú. Cuestionario diagnóstico responde a un cuestionario, es el producto, ¿no? El cuestionario es el producto sobre la independencia del Perú. Cuestionario diagnóstico revisa las fuentes proporcionadas y responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué se ha producido un fuerte debate entre los historiadores acerca de la independencia del Perú? ¿Qué opinan Bonilla y Spalding sobre la independencia del Perú? Van a ver ustedes que en las fuentes que está proporcionada aquí, ahí están las opiniones de Bonilla, de Spalding, de la Puente Candamo, están ahí, ¿ah? Sobre la independencia del Perú. ¿Qué plantea de la Puente Candamo sobre la participación de los peronistas en el proceso de independencia? Y a partir de las fuentes, ¿qué opinión tiene sobre la independencia del Perú? Ya está. Tenemos la situación 2. Situación 3, ya dijimos que es la misma situación significativa, así que esa no la voy a leer. El producto es redacta un ensayo histórico sobre el proceso de la independencia del Perú y contrastando las diferentes versiones de los historiadores y asumiendo una posición fundamentada de diversas fuentes sobre la independencia del Perú. La actividad es que los estudiantes van a mirar la situación significativa, van a comprenderla, que les plantea el docente, analizan fuentes proporcionadas y otras a las que puede tener acceso, y en base a dichas fuentes realizan una interpretación en las fuentes, contrastando información, jerarquizando ideas y explicando sobre los cambios y permanencias que produjo la independencia y su relación con las condiciones de vida del Perú actual, asumiendo y sustentando su punto de vista. Muy bien, ahí tenemos entonces las 3 situaciones, ¿ya? No se preocupen si no lo han logrado copiar nada, yo ahorita se los voy a compartir, les voy a compartir el paquete completo para que ustedes la revisan al detalle, ¿ya? Pero primero compartamos acá en la pantalla. Muy bien, vamos a ver ahora. Primero ha sido ciencias sociales, ahora va a ser ciencia y tecnología, ¿ya? Analizamos un caso práctico para la evaluación diagnóstica, ciencia y tecnología. Ahora sí. La profesora María, responsable del segundo grado de secundaria 2021, al concluir el año obtiene las siguientes conclusiones del logro de sus estudiantes en algunos aspectos de la competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, asociada al área de ciencia y tecnología. Hay que recordar que esta fue una de las competencias menos trabajadas del año pasado, ¿no? El año pasado, digamos como que fue la competencia que tuvo menos actividades en algunas experiencias de aprendizaje. Entonces, pues, hay poca información y los niveles de logro de los estudiantes posiblemente tengan limitaciones, ¿eh? Muy bien. Nivel real de aprendizaje, ¿no?, de los estudiantes. Capacidades, esta competencia, estamos hablando, ojo, de la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, ¿ya? Entonces, sobre esa competencia tenemos 2 capacidades: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, y evalúa las implicancias del saber y quehacer científico y tecnológico. ¿Qué nivel lograron los estudiantes? La mayoría de los estudiantes, pues no estamos tratando de generalizar. Identificaron la relación entre la dinámica de sostenibilidad de determinados ecosistemas con las redes o cadenas tróficas. 2, identificaron las características de las áreas naturales y ecosistemas donde se conserva la biodiversidad. Y respecto a la capacidad de evaluar las implicancias del saber y quehacer científico y tecnológico, presentaron una opinión personal respecto al desarrollo de la ciencia y la tecnología y su impacto con la sociedad y el ambiente. ¿Correcto?
¿Qué debió haber logrado? ¿Qué deberíamos haber esperado nosotros como nivel real de aprendizaje, ¿no? Uno, que pudiese el estudiante explicar con base en evidencia y respaldo científico cómo la biosfera depende de la protección de los sistemas y ecosistemas, explicando la importancia de los bosques amazónicos en el desarrollo sostenible. Y ahí en la misma capacidad que pueda explicar con base en evidencia y respaldo científico cómo la biosfera y la biodiversidad permiten aprovechar las diferentes especies naturales de la región. Y respecto a la capacidad, evalúa las implicancias, el saber y qué hacer científico y tecnológico, debieron de haber logrado argumentar su posición con base a evidencias y fuentes sobre las implicancias sociales y ambientales del desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Correcto? Entonces tenemos aquí que la maestra ha hecho un breve análisis, un nivel de logro de aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Segundo grado, sexto ciclo, y se ha identificado qué es lo que debería haber logrado y qué logró y qué debería haber logrado, ¿no? De igual manera, entonces la profesora María, frente a las conclusiones del logro de sus estudiantes y los resultados globales obtenidos, le propone a la directora de su institución educativa 3 posibles situaciones de evaluación. Revise las 3 situaciones propuestas y seleccione la que considere más pertinente. Esta situación significativa que vamos a leer ahora es la misma situación significativa para las 3 situaciones de evaluación que se propone la maestra, ¿ya? Dice, la profesora María les cuenta a sus estudiantes que en los últimos días ha escuchado algunas noticias que le ha causado dudas sobre el desarrollo, la ciencia, la tecnología y los bosques naturales, y que necesita de ellos para poder absolver esas dudas. Les comenta que algunos noticieros de Moyobamba han presentado como una excelente noticia el hecho de que gracias al desarrollo tecnológico y científico se amplió el número de campos agrícolas en Moyobamba y que las empresas madereras han duplicado su producción en plena pandemia. Seguro que esa producción ayudará a la región y la población será beneficiada, ¿ya? Pero también escuchó una información que dice lo contrario. Es una alerta que nos dan porque esa ampliación de terreno agrícola es en zonas de bosque y junto con la producción maderera posiblemente afecten directamente a los bosques tropicales, poniendo en riesgo la vida de las orquídeas. Son dos noticias diferentes. Una señala que tenemos un buen desarrollo y nuestra producción agrícola y maderera mejorará, pero la otra señala que hay una pérdida de especies de orquídeas que dice que son endémicas en la zona y que se está destruyendo el hábitat de las orquídeas. Existen entonces 2 versiones sobre un mismo tema. Les pido que, en su calidad de investigadores escolares de la ciencia, respondamos a las siguientes preguntas. ¿Qué relación existe entre los ecosistemas de vida y las orquídeas? ¿Cómo afecta la ampliación de terrenos agrícolas a las especies de flores y flora en Moyobamba? ¿Qué rol juega la tecnología y la ciencia en este caso? Entonces, miren, nos hemos planteado una situación significativa, es una situación significativa simulada, de hecho, parte de una realidad, ¿no? Es simulada, y nos dice, pues, que la profesora María les ha comentado a sus estudiantes que ha escuchado 2 tipos de noticias, 2 tipos de información. Una que celebra, está muy contento, están muy alegres, porque se ha ampliado el número de campos agrícolas en Moyobamba y que las empresas madereras han duplicado su producción en plena pandemia, ¿ya? Que eso pues, puede beneficiar muchísimo a las poblaciones, a las familias, porque seguro pues va a dar trabajo, ¿no? Y va a producir el movimiento económico, el movimiento de todo el sistema comercial en la provincia. Pero también dice escuchar información que por el contrario pues está afirmando otras cosas. En vez de alegrarse, está alertando. Y está alertando, está señalando que esa ampliación de terreno agrícola no es una ampliación en terrenos seriazos, en terrenos pues baldíos, donde no había ningún tipo de flora o fauna, sino más bien que se está dando en zonas de bosque, ¿no? Y que también la producción maderera pues está afectando a los bosques. Y eso a la vez está colocando en riesgo la vida de las orquídeas, eso dice, ¿no? Y que bueno, pues está perdiendo especies de orquídeas que en algunos casos, según las investigaciones que esa noticiero informaba, son endémicas de la zona. Y por lo tanto se está destruyendo ese hábitat, ¿no? Ese sistema, ecosistema donde las orquídeas están
coexistiendo, ¿no? Y se plantea un conjunto de retos. Veamos entonces frente a esta situación de evaluación diagnóstica, qué es lo que se plantea la maestra María. Dice, la primera situación de evaluación la está titulando Investigamos sobre la situación de riesgo de las orquídeas en Moyobamba, ¿ya? Y va a acudir a la fuente 1, fuente 2, fuente 3. Luego les voy a presentar todas las fuentes, ya no daba como para presentarlas aquí en la imagen. Y en esta situación de evaluación 1, investigamos sobre la situación de riesgo de las orquídeas de Moyobamba. La actividad que propone la maestra es que los estudiantes analizan las fuentes proporcionadas por el docente y otras a las que pueda tener acceso, y en base a dichas fuentes realiza una descripción sobre las diversas variedades de orquídeas que existen en Moyobamba y su relación con los ecosistemas y la biodiversidad de la flora de la región, expresando su opinión personal respecto al rol de la ciencia y la tecnología en el cuidado de las orquídeas, ¿no? Y el producto es que elabora un cuadro de doble entrada sobre las diversas variedades de orquídeas que existen en Moyobamba y su relación con los ecosistemas y la biodiversidad de la flora de la región. Expresa su opinión personal respecto a por qué existen diversas posiciones sobre este rol de la ciencia y la tecnología en el cuidado de las orquídeas. Muy bien. Después tenemos una situación de evaluación 2, que la ha titulado Investigamos sobre los efectos del desarrollo agrícola y maderero con el peligro de extinción de las orquídeas. Los estudiantes van ahí a comprender otra vez la situación significativa que se les plantea, analizan las fuentes proporcionadas y otras a las que pueda tener acceso, y en base a dichas evidencias explican la relación de los sistemas y ecosistemas de vida de la región con la ampliación de tierras, la producción de maderas y el peligro de extinción de las orquídeas, considerando la biodiversidad y las especies naturales de la región, asumiendo una posición fundamentada sobre la importancia de los bosques amazónicos en el desarrollo sostenible y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Cuál es el producto? Texto argumentativo sobre la relación entre los sistemas y ecosistemas de vida de la región, con la ampliación de tierras, la producción de maderas y el peligro de extinción de las orquídeas, considerando la biodiversidad, las especies naturales de la región y su posición fundamentada sobre la ciencia y la tecnología y su relación con los bosques amazónicos y el desarrollo sostenible. Muy bien. Situación de evaluación 3. Ya sabemos que es la misma situación significativa, pero esta la ha titulado Analizamos la situación de las orquídeas y el desarrollo de tierras y producción maderera en la región. ¿Sí? Y dice, actividad. Los estudiantes analizan las fuentes proporcionadas por el docente y otras a las que pueda tener acceso, y en base a dichas fuentes responden a un cuestionario sobre la situación de las orquídeas y el desarrollo de tierras y producción maderera en la región. Producto. Un cuestionario sobre la situación de las orquídeas y el desarrollo de tierras y producción maderera en la región. Y ahí le presenta el cuestionario a su directora, ¿no? El cuestionario diagnóstico. Dice, revise las fuentes proporcionadas y responda a las siguientes preguntas. ¿Qué significa que las orquídeas son especies endémicas en la región? ¿Qué es un ecosistema de vida? ¿Qué diferencias hay entre biosfera y biodiversidad? A partir de las fuentes, ¿qué opinión tiene sobre la relación entre las orquídeas y el desarrollo de tierras y producción maderera de la región? Y entonces le está planteando, colegas, ¿no?, el producto y la actividad que va a desarrollar el estudiante. Muy bien. Entonces, ¿qué le voy a pedir ahora? Vamos a ingresar al Mentimeter, pero no se preocupen. Sé que no necesariamente la lectura que han hecho de pantalla pues es una lectura muy adecuada que les permita hacer el seguimiento, ¿no? Entonces yo les voy a proporcionar opciones. Solo 9 colegas han ingresado ya de ciencias sociales, y 6 de ellos dicen que la situación de evaluación 1, analizamos la independencia del Perú a través de diversas fuentes. Esa es la situación de evaluación más pertinente. 1 apuesta por la situación de evaluación 2, la independencia del Perú, ¿ya? 1 por la situación de evaluación 2, la independencia del Perú, y 2 por la situación de evaluación 3, la independencia del Perú concedida o lograda, ¿ya? Entonces, tenemos 3 situaciones de evaluación, y ahí tenemos los votos, ¿ya? 6 van por situación de evaluación 1, analizamos la independencia del Perú a través de diversas fuentes. 1 para la independencia del Perú, y 2 nada más en situación de evaluación 3, la independencia del Perú concedida o lograda. Permítanme un ratito, un momentito antes de pasar a ciencia y tecnología.
¿ya? Voy a cortar este resultado, hay 10 en total, por si acaso, y lo voy a colocar aquí en la presentación que estamos haciendo, ¿ya? En la presentación voy a colocar el resultado para que después lo podamos ver. Vamos a poder ver luego ese resultado. Dejo de compartir ahora y voy a ingresar entonces a Mentimeter, Ciencia y Tecnología. Esto es lo que tenemos de Ciencia y Tecnología hasta el momento. 8, ¿ya? Dice, la 2 dice, investigamos sobre la situación de riesgo de las orquídeas en Moyobamba. Es la situación 1, ¿ya? Investigamos sobre los efectos del desarrollo agrícola y maderero con el peligro de extinción de las orquídeas. Es la situación de evaluación diagnóstica 2, ahí hay 4. Y la 3, analizamos la situación de las orquídeas y el desarrollo de tierras y producción maderera en la región. Ahí tenemos 2, ¿ya? Entonces miren, así están las decisiones de ustedes. Hay 2 por la situación 1, 4 por la situación 2 y 2 por la situación de evaluación 3. ¿Correcto? Vamos a ver entonces, veamos. Voy a hacer un corte, siempre hago el corte para que después no tenga problema de regresar al Mentimeter, simplemente lo tengo ya como imagen. Muy bien, maestros. Maestras, siempre ayuda su intervención. Espero que podamos interactuar más, por favor, porque en estos días el trabajo, la única manera de interactuar, les comento, que vamos a tener es a través de 2 momentos, ¿no? Uno es el Mentimeter, el cual sus saberes previos, sus percepciones, le vamos a pedir. Y otro es en el momento de preguntas, porque vamos a tener un momento de preguntas que seguro al finalizar la presentación la vamos a desarrollar, ¿ya? Pero bien, ahora yo quiero que ambos grupos, ya sin distinguir, sin diferenciar entre si fueron al área de ciencias sociales o de ciencia y tecnología, les pido a todos ustedes, estamos 48 en sala, les pido a todos ustedes que ahora me digan, escriban, van a entrar nuevamente a Mentimeter y que ahí señalen las razones. ¿Cuáles son las razones de su elección? ¿Por qué eligió, ¿no?, esa situación de evaluación? ¿Qué lo lleva a usted a pensar que esa situación de evaluación que eligió es la más pertinente, la más adecuada, ¿ya? Igual, ¿qué? Y solamente redactan un pequeño párrafo, no una oración, en realidad no necesito un párrafo, me estoy refiriendo mal. Un párrafo es mucho, una oración, ideas claves de por qué eligieron ustedes esa situación de evaluación. ¿Qué los lleva a elegir esa situación de evaluación? ¿Ya? Por favor. Entonces, ahí está el enlace para todos y todas. Ya no hay distinción de área, nada, todos, por qué eligieron esa situación de evaluación. Aún así, los que no eligieron también pueden plantearme por qué hubieran elegido, ¿no? ¿Qué los llevaba a elegir una situación de evaluación? ¿Qué hace que una situación de evaluación sea pertinente, adecuada, que sea la que pueda posibilitar mejor una evaluación diagnóstica, ¿ya? Muy bien. Mientras ustedes van ya participando, yo voy a ir cerrando aquí. Voy a cerrar para ver cuáles son las razones y a la vez ir viendo cuántos ya están interviniendo, ¿ya? Muy bien. Ingresen, por favor, les pido, ingresen al enlace, ese es el enlace, ingresen ese enlace que está ahí y señalen a este enlace que estoy pegando, señalen cuál es la razón que los lleva a ustedes a elegir esa situación de evaluación en concreto. Ya, muy bien, ya estoy teniendo participaciones. Les comento que Mentimeter es una herramienta muy básica, muy simple, que puede ser trabajada con estudiantes, que nos permite tener ideas previas, que nos permite una lluvia de ideas,
que nos permite elaborar también estadística, porque lo que ustedes han hecho, por ejemplo, lo puedo convertir en una pequeña encuesta y pedirle a Mentimeter que me dé los porcentajes de resultado. Entonces es una herramienta básica, simple, pero que es muy ágil para poder desarrollar, pues, procesos de aprendizaje con nuestros estudiantes. Más aún cuando estamos con ellos, vamos a estar con ellos en un contexto de educación híbrida, ¿no? Y ellos van a estar a distancia en algún momento y ustedes van a estar en otro contexto también monitoreando o brindando orientaciones, ¿no? Para que ellos puedan trabajar a distancia, el grupo que esté trabajando a distancia. Entonces creo que por ahí es importante que vayan adentrándose al uso del Mentimeter. Seguro que también ya lo están utilizando ya algunos de ustedes, ¿no? Lo otro que les quería comentar es que para mi persona, intentar contextualizar, intentar ponerme en el lugar del contexto en el cual están trabajando ustedes es muy complicado, ¿no? Yo no conozco Moyobamba, ¿no? Entonces, más complicado aún poder ubicarme en el contexto. Pero siempre cuando uno va a hacer una propuesta curricular, una propuesta de planificación, una experiencia de aprendizaje, una sesión de aprendizaje, una propuesta de evaluación concreta, cualquiera sea, lo primero que tiene que hacer es ubicarse en el contexto. Entonces, ¿qué es lo que yo he revisado para poder analizar un poco la situación de contexto de la cual puedo valerme? ¿Qué situación puedo encontrar yo ahí? Normalmente siempre acudo a los planes de desarrollo concertado del gobierno regional, el plan de desarrollo concertado de la municipalidad provincial, el plan de desarrollo concertado de la municipalidad distrital. Siempre acudo a esos documentos, ¿no? En este caso, además de esos planes, he acudido mucho a CERFOR, ¿ya? Que es el servicio forestal, ¿no? Los que brindan los servicios forestales. ¿Por qué? Porque hay abundante investigación, amplia investigación, maravillosa investigación, si quisiera decir, sobre las orquídeas, ¿no? Y las orquídeas es una especie de emblema de Moyobamba y de la región San Martín. Por lo tanto, me parecía pertinente trabajar con ustedes alguna situación de evaluación que tomase en cuenta esa realidad, ¿no? Y me vi tentado entre tocar el tema de las orquídeas o el tema de los Juanes, porque también he revisado bastante sobre la historia de los Juanes, la preparación y todo lo demás, pero no me permitía trabajar ciencia y tecnología, que sí quise tocarlo esta vez porque creo que es una de las competencias, esta competencia que es una de las más complejas, porque es una competencia muy distinta a las otras. La competencia, por ejemplo, en ciencia y tecnología de diseño de prototipos, o la de indaga, investiga, pues es totalmente distinta a esta de acá, de explica, ¿no? Bien, muy diferente, muy distinta. Y por eso es que creo que era importante, porque además, luego en el desarrollo ya de la experiencia de aprendizaje, de las sesiones, en algunos momentos voy a hacer referencia. Cuando hable de criterios de evaluación, voy a hacer referencia a esta competencia, ¿ya? Entonces sí quería explicarle cuál es mi lógica de por qué decido tocar específicamente esta competencia para una evaluación diagnóstica, ¿ya? Bueno, vamos a ver cómo va la participación. Ah, excelente, y ahora sí ya tengo un buen número. Vamos a entrar entonces a ver la presentación, ¿ya? Entonces, señale las razones de por qué eligió la situación de evaluación, ¿no? ¿Qué lo lleva a elegir esa situación de evaluación? Un maestro o una maestra dice porque las orquídeas están desapareciendo por la tala indiscriminada de árboles, ¿no? Interesante, ¿ya? Puede ser, ¿no? Otra dice, es necesario involucrar al estudiante sobre su pasado. Pero si hay 35. 35. Bien, ya silencié a la maestra. Es necesario involucrar al estudiante sobre su pasado para construir una mejor sociedad. Miren, solo en las dos primeras el análisis es distinto, la razón es diferente. Aquí la razón es más una razón de contexto, ¿no?
de elemento temático del contexto mismo. En cambio, en esta segunda, la razón está más bien dirigida al estudiante, al aprendizaje, ¿ya? Y para construir, dice, una mejor sociedad. Imagino que está hablando de ciencias sociales porque lo articula el pasado con el futuro, con el presente, ¿no? A ver, en esta tercera nos dice porque la evidencia que se propone es coherente con lo que se necesita evaluar en el estudiante en la etapa diagnóstica. Qué importante, qué interesante lo que dice este maestro, esta maestra, ¿ya? De verdad, porque eso me va a servir luego para yo hacer el análisis. Por favor, quiero que quede esta propuesta que nos está planteando el maestro o la maestra, ¿ya? Esto es gravitante y que todos tenemos que ponerlo y tomarlo en cuenta cuando estemos planificando la evaluación diagnóstica, si es que ya la están desarrollando igual, repensar, mirar su evaluación diagnóstica, ¿no? Porque nos dice, mire, porque la evidencia que se propone, dice, es coherente con lo que se necesita evaluar en el estudiante en la etapa diagnóstica. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver si es o no es, vamos a ver eso, pero está muy bien lo que plantea, dice, el nivel de complejidad del pensamiento es inferencial, análisis en la elaboración en el cuadro de doble entrada, síntesis. Miren, puede ser que sea un maestro o una maestra de comunicación, está mirando un nivel de complejidad de pensamiento inferencial y de la síntesis que uno produce cuando está elaborando el cuadro de doble entrada. Vamos a ver, ya, muy bien, gracias por su estructura, dice, se ha visto la secuencia de la evaluación, pero ahí yo le diría que las tres tienen la misma estructura, las tres. Lo que tienen son diferentes propuestas, diferentes actividades y diferentes productos. Pero estructura es igual, están organizadas igual, ¿eh? Porque se puede saber sus ideas previas, dices, eso es cierto. Toda evaluación diagnóstica parte del nivel real de aprendizaje. ¿Qué nos dice Vygotsky, por ejemplo, cuando habla de las zonas de desarrollo, ¿no? Nos dice que los sujetos tienen una zona de desarrollo real, la cual pueden desplegar y poner en juego sin ayuda de otro, ¿ya? Entonces, la evaluación diagnóstica nos permite identificar esos saberes, esa zona de desarrollo real del estudiante. Por eso es tan importante diagnosticar. Muy bien, dice, porque mis alumnos necesitan alcanzar una competencia que busca desarrollar mayor demanda cognitiva, juicio crítico, argumentación. Interesante. Muy interesante, por favor, ¿ya? Muy importante. Vamos a ver, dice, para determinar dentro del contexto más precisa y eficaz para así lograr el proceso de evaluación de logros más pertinentes y pertinentes, ¿no? Muy bien, sí, el contexto juega mucho, pero en este caso estamos hablando de evaluación diagnóstica, todavía no estamos hablando de una experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, yo puedo plantear una evaluación diagnóstica X sobre cualquier contexto X, porque en realidad lo que yo quiero es que ver si despliega o no despliega la competencia, ¿ya? Entonces, pero sí es cierto, me parece que es importante ver ese logro del proceso de evaluación, si es que lo voy a obtener o no información pertinente, eso sí, ya, eso sí es muy, muy importante, ¿ya? Dice, las orquídeas son plantas cotizadas y para conseguirlos muchas veces cortan a los árboles, ya, pero estoy yendo ahí un elemento temático, un elemento contextual, correcto, vamos a ver, esa es la opinión. Dice, movilizan competencias y capacidades relacionadas a la gestión e impacto que tiene la producción de orquídeas en Moyobamba, ¿ya? Estamos yendo por un elemento temático. Ojo, cuando yo elaboraba esta propuesta de las orquídeas, me ponía también ahí que yo pudiese trabajar tranquilamente. He trabajado ciencia y tecnología, pero pudiese trabajar también una competencia de ciencias sociales que está referida a gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿ah? O también pudiese haber trabajado una competencia de DPCC que habla de construir y participa democráticamente, ¿no? La búsqueda del bien común, porque es parte de un bien público, de un asunto público lo que estamos tocando. Por lo tanto, pudiese ser así. O también pudiese yo trabajar alguna competencia de comunicación, fundamentalmente, creo yo, dos de ellas, una que tiene que ver con la competencia de ley, para ver niveles de comprensión, niveles de inferencia
y de análisis crítico de los estudiantes respecto a algunos textos que hay sobre la problemática de las orquídeas, o la competencia escribe, ¿no? Porque pudiese yo pedirle a un estudiante, pues, que me escriba un artículo, un ensayo, una monografía, o haga una infografía, un texto discontinuo, argumentativo, ¿no? Entonces, pero pensar en realidad, si ustedes ven el tema y ven la propuesta de la situación significativa, da para muchas áreas. Da para muchas áreas. Ese es otro elemento que yo quiero luego analizar con ustedes el día de mañana cuando veamos el tema de la situación significativa. Una situación significativa no tiene por qué ser cerrada. Más bien la situación significativa me puede propiciar a mí la posibilidad de ingresar a otras áreas sin ningún problema, ¿no? Y profesor Julio, ¿pero qué lo va a distinguir entre una área o una competencia y otra, la situación significativa? El reto. El reto es lo que podría yo cambiar, pero el corazón de la situación significativa me puede ayudar para esos elementos. Es más, también pudiese trabajar esa situación significativa con matemática, ¿eh? Y puedo tal vez establecer, hay una competencia que tiene que ver con la elaboración de gráficos, tablas estadísticas, análisis de las tablas estadísticas, lectura de las tablas estadísticas y una apreciación crítica de esas tablas estadísticas, o gráficos, ¿no? En matemática. Y también lo puedo trabajar porque existe inmensa cantidad de datos respecto a eso, respecto a los procesos de forestación, reforestación, las orquídeas, porcentaje, número de orquídeas en el país. Dice que tenemos cerca de 2.800 a 3.000 variedades de orquídeas en el Perú, ¿no? Pero ya también tenemos un porcentaje determinado de orquídeas que han sido declaradas en peligro de extinción y otras que han sido declaradas en riesgo y otras que han sido declaradas en un proceso de manipulación genética. O sea, hay un conjunto de problemas que pudiésemos trabajarlo en diversas áreas, ¿ya? Muy bien, dice, la segunda propuesta me parece que guarda más relación con la problemática, ya que la producción de madera afecta directamente al desarrollo de las orquídeas. ¿Ah? Interesante, está haciendo una interrelación, cosa que está muy bien, ¿ya? Muy bien, maestros, maestras, yo les agradezco mucho por esta segunda intervención. Han sido menos las y los colegas que han intervenido, pero igual les agradezco mucho por su participación, porque eso nos ayuda un poco a generar ese diálogo que es necesario en la construcción de los saberes que tenemos que ir haciendo, ¿ya? Muy bien. Sigamos entonces con nuestra presentación. Sigamos con la presentación y vayamos ahora a ver, ya ustedes seguro habrán apuntado cuál vieron ustedes, cuál no vieron, ¿ya? Vamos a ver, en Ciencias Sociales, situación de evaluación 1, analizamos la independencia del Perú a través de diversas fuentes, ¿ya? ¿Qué le decimos aquí? Decimos que la actividad es que los estudiantes analicen fuentes proporcionadas por el docente y otras a las que pueda tener acceso y en base a dichas fuentes realiza una comparación sobre las diversas posiciones que tienen los historiadores respecto al proceso de independencia del Perú. Adicionalmente debe expresar su opinión personal porque existen diversas posiciones sobre la independencia del Perú. La situación de evaluación 1 no pudiese ser, ¿por qué? Porque yo necesito lograr todo lo que me he propuesto lograr, no una parte. Y en realidad es cierto que le pide algo muy interesante que lo lleva a un nivel de inferencia, a un nivel de síntesis, como es las comparaciones, ¿no? Pero esto me lleva solo a uno de los criterios, a una de las capacidades y la competencia que es contraste información, identificando principales ideas. No encontramos en esta actividad el hecho de que los estudiantes puedan explicar las permanencias que produce la independencia y sus repercusiones hasta la actualidad. Si bien expresa su opinión, lo que estamos buscando es que establezca relaciones, que asuma una posición. O sea, una opinión puede ser, pero es una posición sustentada en fuentes. Por lo tanto, es parcial esta situación de evaluación 1. Lo mismo pasa con el producto, ¿no? El producto es un cuadro comparativo sobre las diversas posiciones y es cierto que se relaciona con esta necesidad que teníamos que el estudiante contraste. En el cuadro comparativo, de hecho, que va a contrastar diversas posiciones, ¿ya? Y va a identificar principales ideas, eso asumimos. Pero no hay ningún trabajo respecto a explicar los cambios y permanencias que produce la independencia del Perú y sus repercusiones hasta la actualidad. Eso no hay, ¿ya? Va a expresar su opinión personal, estableciendo relaciones entre las diversas posiciones respecto a la independencia del Perú, asumiendo una posición sustentada en fuentes históricas, ¿sí?
Hay opinión personal, pero no establece relaciones de manera directa, y la posición que tiene que tener es una posición sustentada en fuentes. No puede haber una opinión personal, porque eso es lo más bien para tercer año de secundaria se está pidiendo estos elementos que tendrían que irse construyendo, ¿no? Y ya este alumno está ingresando ahora al cuarto año de secundaria. ¿Ya? Muy bien. Veamos la situación de evaluación 2, la independencia del Perú, que creo que era más bien la 3 en este caso, si no me estoy confundiendo, ¿ya? Dice, la actividad, los estudiantes analizan las fuentes proporcionadas por el docente, otras a las que pueda tener acceso, y responden a un cuestionario. Si vemos solo la actividad, solo se está orientando a uno de los aspectos que necesitamos lograr, que es contraste diversas fuentes históricas identificando sus principales ideas. No trabaja, no explica los cambios y permanencias, y tampoco establece relaciones o asume una postura sustentada en fuentes, ¿ya? Muy bien. Veamos entonces igual acá, ¿no? Dice, revise la fuente. ¿Por qué se ha producido un fuerte debate entre los historiadores acerca de la independencia del Perú? Ojo, yo no estoy buscando analizar el debate entre los historiadores. Yo lo que busco es identificar, contrastar, ¿no?, estas principales ideas sobre las independencias. Ya me dirán, profesor Julio, pero en el debate las puedo conseguir. Muy bien, ya estoy ahí entonces. ¿Qué opina Bonilla y Spalding sobre la independencia del Perú? Es lo mismo que la pregunta 1. Ahí queda. De la fuente andamos sobre la participación de los peruanistas. Lo mismo que la fuente 1. O sea, me quedo en el nivel de contraste, identificación de ideas. ¿Ya? Opinión, le dice, ¿qué opinión tiene sobre la independencia del Perú? En realidad no estamos hablando de la independencia del Perú, sino estamos hablando sobre estas dos corrientes que existen, porque eso plantea la situación significativa, estas dos grandes corrientes que existen sobre si la independencia del Perú nos fue concedida o no fue lograda. Por lo tanto, solo hay un acercamiento breve inicial a este aspecto que nosotros necesitamos desarrollar, que establezca relaciones entre las diferentes posiciones y que asuma una posición sustentada. ¿Ya? Veamos la tercera situación, ¿no? En la tercera situación, ¿ya?, en la tercera situación se va a redactar un ensayo histórico sobre el proceso y la independencia del Perú, contrastando las diferentes versiones de los historiadores. ¿Ya? Es decir, a ver la independencia del Perú, va a contrastar diferentes versiones de historiadores y a asumir una posición fundamentada en diversas fuentes. Es decir, se acerca más a la propuesta que nosotros estábamos buscando. La actividad, los estudiantes comprenden situaciones significativas que les plantea, el docente analiza las fuentes proporcionadas y otras a las cuales puede tener acceso, realizan una interpretación de las fuentes, contrastan información, jerarquizan ideas y explicaciones de los cambios y permanencias que produjo la independencia y su relación con las condiciones de vida del Perú actual, asumiendo y sustentando su punto de vista. Entonces, si vemos, tanto el producto como la actividad es distinta, es diferente, va a abarcar mayores elementos, va a construir mayores elementos, y si quisiéramos ver estos criterios de evaluación que nos planteamos acá, de contrastas información de diversas fuentes, explica los cambios y permanencias y establece relaciones entre diferentes posiciones y una posición sustentada en fuentes, vamos a ver nosotros que está relacionado a algunos aspectos centrales del estándar de aprendizaje ciclo 7, competencia a construir interpretaciones históricas, ¿no? Porque acá también nos pide que contraste diversas interpretaciones, ¿no?, del pasado a partir de distintas fuentes, del contexto y perspectiva. Nos pide también que podamos ver, explicar, construir, ¿no?, y verificar los cambios y permanencias a lo largo de la historia, y también tenemos que tener esa relación. Establecer relaciones entre hechos o procesos históricos y cómo estos van configurando el pasado, el presente y el futuro, ¿no?, que también lo miraríamos en este criterio de evaluación. Entonces, es el tercero, en este caso, el que hemos denominado la independencia del Perú concedida o lograda, la que contiene mayores rasgos, mayores elementos que nos permita
es realizar una evaluación diagnóstica más pertinente, ¿no? Y aquí tenemos igual las actividades articuladas a las fuentes, fuente 1, fuente 2, fuente 3, donde ya está trabajado. Muy bien, ahora analicemos los casos de ciencia y tecnología. ¿Qué sucede? La situación de evaluación 1, investigamos sobre la situación de riesgo de las orquídeas o Moyobamba. Ojo, investigamos sobre la situación de riesgo de las orquídeas de Moyobamba. Primero, ¿qué dice la actividad? Los estudiantes analizan las fuentes proporcionadas por el docente y otras a las que puedan tener acceso, y en base a dichas fuentes, realiza una descripción sobre las diversas variedades de la orquídea que existen en Moyobamba y su relación con los ecosistemas y la biodiversidad. ¿Qué va a hacer? Va a realizar una descripción sobre las diversas variedades de las orquídeas y una relación con los ecosistemas y la biodiversidad, ¿ya? Expresando su opinión personal respecto al rol de la ciencia y la tecnología en el cuidado de las orquídeas, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? En realidad, los estudiantes van a quedarse en este aspecto que estaban buscando, en este criterio que dice, explica con base en evidencia y respaldo científico cómo la biosfera y la biodiversidad permite aprovechar las diversas especies naturales de la región. Y eso es lo que vamos a ver cuando hablemos de ecosistemas, biodiversidad y diversas variedades de las orquídeas. No vamos a entrar al tema de biosfera y cómo depende la protección de los sistemas y ecosistemas, explicando la importancia de los bosques amazónicos en el desarrollo sostenible y en la protección de las mismas orquídeas. No nos pide eso, no vamos a entrar ahí. Y va a expresar una opinión personal. Pero ¿qué estamos buscando lograr? Argumentar su posición con base, evidencias y fuentes sobre las implicancias sociales y ambientales del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Queremos que este estudiante argumente su posición con base, evidencias y fuentes, y que pueda ver cuáles son las implicancias sociales, ambientales del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Igual, parcialmente lo vamos a ver, sí, pero no espero yo una opinión personal. Yo ahí lo que quiero es distinguir entre una posición argumentada y una opinión personal. Un estudiante de primaria, posiblemente en el cuarto, tercer grado de primaria, pues va a tener una opinión personal. Lo que necesitamos nosotros ya, y eso ya se comienza a pedir en el quinto, sexto grado de primaria, es que el estudiante tenga una posición, una opinión argumentada, que se base en evidencia, que se base en fuentes. Y más aún si estamos hablando de ciencia y tecnología, ¿no? Donde requiere fuentes, donde requiere evidencias para sustentar aquella posición que va a asumir, ¿ya? Entonces, vemos ahí la situación de evaluación 1, y vemos ahora la situación de evaluación. Esta es la... seguimos viendo, ahí está el producto, ¿no? De lo que estaba pidiéndonos. Y ahora veamos la situación de evaluación 2. Investigamos sobre los efectos del desarrollo agrícola y maderero con el peligro de extinción de las orquídeas, ¿no? Dice, los estudiantes comprenden la situación significativa que les plantea la docente, analizan las fuentes proporcionadas y otras a las que pueda tener acceso, y en base a dichas evidencias explican la relación de los sistemas y ecosistemas de vida de la región con la ampliación de tierra, ¿no? Porque estamos viendo la relación de sistemas y ecosistemas con la ampliación de tierras y la producción de maderas, ¿ya? Entonces vamos a entrar a este punto de aquí, establecer esa relación. Y segundo, dice, ¿no? Considerando la biodiversidad de las especies naturales de la región. Muy bien, vamos a ver entonces aquí, vamos a hablar de biodiversidad y cómo eso permite o no permite, pues, aprovechar las diferentes especies naturales de la región. Y dice, asumiendo una posición fundamentada sobre la importancia de los bosques amazónicos, etc. Igual acá, argumenta su posición con base, evidencias y fuentes sobre las implicancias sociales, ambientales, del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, vemos en cambio acá, colegas, que ya tenemos un mayor acercamiento a estos criterios, a estos aspectos que nosotros queríamos lograr en los estudiantes, en el marco de la competencia y en el marco de las dos capacidades que estábamos trabajando, ¿no? Igual con el producto, y esta es la situación de evaluación 3, ¿no? ¿Qué sucede? Que aquí más bien le estamos pidiendo que los estudiantes analicen diversas fuentes y respondan a un cuestionario. Entonces dice, responden a un cuestionario. Ojo, no estoy diciendo que un cuestionario no pueda ayudar. El cuestionario sí puede ayudar si es un cuestionario abierto, ¿ya? El problema está en este caso sobre las preguntas que vienen en el cuestionario. O sea, aquí lo que uno tiene que analizar más que
La viabilidad del cuestionario, es la viabilidad del instrumento, es las preguntas de este cuestionario, ¿no? Entonces dice, cuestionario sobre la situación de las orquídeas y el desarrollo de tierras y producción maderera en la región. Eso es lo que voy a hacer. Situación de las orquídeas, el desarrollo de tierras agrícolas, estamos hablando, y la producción maderera en la región, ¿ya? Entonces dice, ¿qué significa que las orquídeas son especies endémicas? Contenido, me quedo en el elemento temático, ¿ya? ¿Qué es un ecosistema de vida? Contenido, me quedo en el elemento temático. ¿Qué diferencias hay entre biosfera y biodiversidad? De alguna manera me puede ayudar a comprender este primer proceso que está acá, que se explica, ¿ya? Con base, ¿no?, el respaldo científico, cómo la biosfera y la biodiversidad permite aprovechar. Y luego dice, a partir de la fuente de opinión, a las fuentes, ¿qué opinión tiene sobre la relación entre las orquídeas y el desarrollo de tierras y producción maderera en la región? ¿Ya? Y como estábamos buscando, esta pregunta pudiese quedarse no en argumenta, no en argumenta, ojo, no en argumenta, o más bien pudiese de alguna manera, ¿no?, quedarse nuevamente en este criterio, en este aspecto que estábamos buscando aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, colegas? No estoy señalando, por si acaso, que un cuestionario no pueda ser viable. Aquí lo que pondría en duda son las preguntas que me hago acá. Lo mejor hubiese sido, si es que yo quisiera trabajar, es asumir la situación significativa que nos habíamos planteado inicialmente. Ya se me perdió la situación significativa. Ya, está muy lejos, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer un cuestionario de evaluación, yo tendría que tomar en cuenta las preguntas que me estoy planteando en la situación significativa, tendría que tomar en cuenta definitivamente los 3 criterios que estoy buscando desarrollar en esta evaluación diagnóstica. Es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando estoy planificando mi evaluación diagnóstica. Porque si no, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que yo puedo, ojo, yo puedo tener resultados de una evaluación diagnóstica. Sí, puedo tener resultados de una evaluación diagnóstica, pero en realidad no he diagnosticado la competencia. Y ese es un grave error que está sucediendo en estos tiempos. Le colocamos nota a la competencia, hacemos una valoración de la competencia, pero no hemos diagnosticado, no hemos evaluado la competencia. Posiblemente hayamos evaluado algunos contenidos relacionados a la competencia, pero lo que fundamentalmente me pide la competencia, porque eso es lo que me pide la competencia, ¿ya? Y yo tengo que buscarlo y verlo en el estándar de aprendizaje del ciclo 6, en este caso, de la competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Lo que yo tengo que hacer es que el estudiante explique. Y explique con base en evidencia y respaldo científico las relaciones, ya sea cualitativas o cuantificables, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo la competencia. Eso es lo que me pide el estándar. Y después me da un conjunto de elementos temáticos que puedo trabajarlos todos de manera lineal, como ustedes crean mejor. Y para eso está el programa curricular y seguro los desempeños los va a ayudar muchísimo ahí. Pero yo no puedo olvidarme que aquí me está pidiendo la competencia y el estándar de aprendizaje del ciclo 6, me está pidiendo que el estudiante explique con base en evidencia, con respaldo científico, las relaciones. Y entonces, por ejemplo, ¿qué relaciones me está pidiendo? ¿No? Las relaciones, por ejemplo, entre los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Puedo trabajar el tema de humedad, el tema, flujo de materia de energía de la Tierra, ojo. A veces uno pudiese pensar que materia de energía solo tiene que ver con determinados elementos, pero también puedo ver ahí todo el proceso de deforestación, cambio climático y todo el calentamiento global como parte de estos fenómenos, como parte de este proceso. El propio cambio climático que está sucediendo ya es parte de estos fenómenos meteorológicos. Entonces tendría que mirarlo desde ahí. Y por eso es que tenemos 2 criterios que van a esos elementos, ¿no? Y también el estándar me dice, que argumenta su posición frente a las implicancias sociales y ambientales y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y eso es lo que estamos pidiendo nosotros, que argumente su posición. Argumentar posición
es hacerlo con base en evidencias y fuentes sobre las implicancias sociales y ambientales del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, lo que yo quiero que vean es que tenemos que buscar, y no, esto no solo es para la evaluación diagnóstica, por favor, no es solo para la evaluación diagnóstica, es también para cualquier tipo de evaluación que vayamos a hacer. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos queriendo evaluar, porque en algunos casos terminamos evaluando contenido y no evaluamos realmente lo que estamos buscando, ¿no? Todas las actividades, ¿no?, van a estar articuladas a las fuentes, ¿no? Entonces tenemos fuente 1, fuente 2, fuente 3, en los documentos que les he compartido, ahí ustedes pueden ver las fuentes, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos visto primero evaluación diagnóstica si vamos a hablar de planificación curricular? Porque como yo les decía, yo no puedo hacer planificación curricular si no tengo un diagnóstico del nivel real de aprendizaje de mis estudiantes. Tengo que diagnosticar cuál es el nivel real del logro de la competencia de mi estudiante, cuál es el nivel real de aprendizaje de mis estudiantes respecto a la competencia, no respecto a los contenidos. Los contenidos son parte de la competencia, no se separan, no se excluyen. Yo tengo que mirar el nivel de logro de la competencia y el nivel de logro de la competencia me exige algunas habilidades, algunas capacidades que las tengo que desarrollar, pero de manera articulada, no las puedo fragmentar en pequeños desempeños, porque la suma de desempeños no es igual a la competencia, nunca va a ser igual a la competencia. La suma de desempeños será una mirada fragmentada del conocimiento. Entonces yo tengo que mirar la integralidad de la competencia. Y para eso entonces yo tengo que comenzar a mirar ese diagnóstico del nivel real del logro de la competencia del estudiante. Y para ello tengo dos rutas, como le decía. Por un lado, puede ser que ustedes tengan todos los insumos necesarios, como es el CIAGIE, portafolio, los análisis descriptivos y las evidencias de aprendizaje de alto nivel de complejidad del estudiante que les permite diagnosticar la competencia. Pero si no la tienen, entonces tienen que proponer una situación de evaluación diagnóstica. Tienen que proponer una situación de evaluación diagnóstica. Y puedan entonces evaluar al estudiante. Y evalúen al estudiante en ese contexto, ¿no? Que el estudiante pueda dar a conocer cómo está, de qué manera se está estableciendo estos elementos. Y eso es que el estudiante, pues, frente a una situación que ustedes les planteen con un conjunto de fuentes, leen, analizan, leen y vuelven a trabajar, y luego, de manera absolutamente independiente, individual, desarrollan la actividad completa. Ustedes estarán ahí, sí, para orientar, para repreguntar, para preguntar, para desentrabar, pero no van a mediar en el aprendizaje, porque lo que ustedes buscan es que el resultado de esa actividad que está realizando el estudiante me proporcione a mí información valiosa sobre ese nivel real de aprendizaje del estudiante. Y entonces yo voy a identificar niveles de aprendizaje, y con esos niveles de aprendizaje que estoy identificando, podré pues realizar y elaborar la planificación curricular desde la diversidad de aprendizaje de mi estudiante. Por eso necesitamos evaluar, diagnosticar. Y nosotros hablamos de continuidad, consolidación en los aprendizajes. De eso estamos hablando seguro en estos días. Estamos encontrándonos con los estudiantes, acogiendo a los estudiantes. No sé cuál habrá sido la preparación que han hecho ustedes. Algunas escuelas los han acogido con danzas, otras escuelas con teatro, otras escuelas con música, otras escuelas lamentablemente los han hecho formar fuera del colegio y han hecho larguísimas colas para poder entrar al colegio porque no prepararon las condiciones, no planificaron que algunos estudiantes iban a llegar más temprano, y en vez de llegar a las 8 los estudiantes llegaron a las 7:30 y pues hicieron larguísimas colas para ingresar a su escuela. Entonces cada uno de nosotros a nivel institucional va preparando cómo vamos a recibir en ese proceso de continuidad y consolidación. Lo que tenemos que tener claro es que la evaluación diagnóstica me va a permitir a mí, esta evaluación diagnóstica me permite a mí ver al estudiante en una actuación compleja, pero en una actuación autónoma, cuál es su nivel real de aprendizaje. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante ver el nivel real de aprendizaje del estudiante? Porque todas las investigaciones, no de hoy, no de la pandemia, ojo, ya antes de la pandemia, previa a la pandemia, todas las investigaciones nos dicen
los estudiantes tienen diferentes niveles de aprendizaje. En una misma aula, con un mismo grupo de estudiantes, que tienen la misma edad, las mismas condiciones económicas, sociales, culturales, las mismas características, pese a todo eso, igual tengo diversidad de aprendizajes. Tengo diversidad de aprendizajes porque el aprendizaje es individual, es autónomo, es propio del sujeto que aprende. Entonces tendré algunos que están en un nivel destacado de aprendizaje, tendré a otros que están en un nivel logrado del aprendizaje, tendré a otros que están en un nivel, pues, en proceso del aprendizaje, y tendré también a otros que, cierto, todavía están en inicios del aprendizaje, en referencia al ciclo, en referencia a la competencia. Entonces, siempre en todo contexto educativo, ya sea presencial o a distancia, en una misma aula tengo diversidad de aprendizajes. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque entonces el maestro, la maestra, reconociendo el nivel real de aprendizaje del estudiante, entonces pues va a planificar aprendizajes, apoyos, andamiajes, su mediación diferenciada, va a ser flexible, va a ser focalizada. Entonces lo que planifique va a responder realmente a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Por eso es que nos interesa tanto que se puedan ir identificando estos elementos. Aquí voy a hacer un pequeño corte de